Ok. Quise seguir el tema que viste que trajera Andrés. Y no sé si vamos a cubrir todo el tema esta tarde. O perdón, no durante este tiempo que tengamos juntos. Primero quiero pedir disculpas de esto. Quiero aclarar. Mi padre y mi madre nos trajeron a Estados Unidos cuando tenía yo como 8 años, 1973. Así que mi español llega hasta el 4º grado de primaria. Lo que debería de haber mantenido, no lo mantuve el español correcto, a causa de que cuando era joven, pues, uno se aparta y andaba en muy malos pasos. Así es que mucho de mi español tuve que deshacerme, o sea, el español malo, lo que sabía cómo hablar vulgar y tejano. Y ahora tenemos tiempo de que empezamos la obra en español, Iglesia Bautista Particular, y el Señor me está enseñando más y más de su palabra y más cómo hablar correctamente. Así es que pido disculpas si a veces uso frases que quizás malentiendan o que no salgan como quiero que salga la frase. Así es que si después de el estudio quieren que clarifique algo, háganlo por favor. Pregúntenme, hermano José, clarifique algo por favor. No es mi intención ofender. Ese es mi tema. A los romanos, por favor, esta tarde les invito a los romanos. Quiero leer capítulo número 8, por favor. No todo el capítulo, quiero leer solamente del 1 al 8, por favor. Romanos capítulo 8, del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, alabado sea tu santo y bendito nombre. Padre, gracias por este privilegio, Señor, de anunciar tu glorioso evangelio, de, Señor, poder predicar tu palabra. Reconocemos, Señor, que esta palabra no es la palabra del hombre, sino que es tu palabra, Señor, la palabra de Dios. Reconocemos también, Señor, que necesitamos la iluminación, Señor, de tu Santo Espíritu. Señor, que Él nos ayude a entender lo que escribió aquí Pablo. Él la inspiró. El Señor usó a Pablo para escribir estas palabras a nosotros. Ayúdanos, Señor, quita de nuestro corazón, Señor, todo aquello que se oponga al conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Señor, entendemos, el problema nunca es tu palabra, Señor. El problema es nuestro entendimiento, nuestra caída, Señor. Sí, Padre, oramos, ayúdanos a entender y, Señor, aplicar a nuestras vidas lo que aprendamos durante esta semana. A ti, Señor, es la gloria, la honra y el poder por todos los siglos. Oramos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. 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 Sin lugar a duda, hay mucha controversia, no solo controversia, pero
muchas interpretaciones de estos pasajes de Romanos 8, del 1 al 17. Tengo cuatro puntos de estos versículos. Primero, en versículo número 1 vemos que es una declaración gloriosa. Es una conclusión, porque dice la palabra ahora, es una conclusión que Pablo, a la cual Pablo llega después de, pienso yo, de su explicación del estado en que se encuentra un hijo de Dios. Esto es, su posición legal ante el trono de Dios. Dice ahora, es una conclusión, pero también es una declaración gloriosa, que al presente no hay ninguna condenación. También, no solo es una declaración gloriosa, pero es una posición bendita, o también un estado o posición bendita. Esto es, note lo que dice, a los que están en Cristo Jesús. También contemplamos aquí en este versículo las manifestaciones prácticas, los que andan. O sea, si alguien ha sido declarado como justo, si alguien está en Cristo Jesús, hay manifestaciones prácticas. Versículo 1 nos dice, los que no andan conforme a la carne. Amigos hermanos, quiero esta tarde tomar tiempo para estudiar estos versículos. No creo que vamos a terminar incluso en 3 días de exponer lo que dice aquí Pablo. Estos versículos son muy difíciles de explicar. Como dijo Pedro, Pablo ha escrito unas cosas las cuales son difíciles de entender. Y si eso lo dijo Pedro siendo apóstol, mucho más nosotros, amigos y hermanos. Estos capítulos del 6 al 8 han sido siempre interpretados de diversas maneras por diferentes personas. No ha existido pequeña discusión o pequeña disensión cuando viene a interpretar estos capítulos. Ahora, algunos dicen que Pablo está enseñando, por ejemplo, la doctrina de la justificación. Algunos dicen que es la doctrina de santificación. Los comentarios no nos aclaran qué es lo que enseña Pablo. Esto es, ellos siendo hombres, Calvino, Hodge, lo explican de una manera. El otro expositor o comentario, Matthew Henry, lo explica de otra manera. Así es que hay varias opiniones. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Ahora, incluso, ese no es mi problema. El problema no es si lo explican como santificación o si lo explican como justificación. El problema es que de estos mismos capítulos, del 6 al 8, han surgido doctrinas herejes. Esto es, doctrinas, amigos, que han causado que el hombre se hunda en perdición. En un momento vamos a explicar. Una de ellas es la doctrina del antinomianismo, o sea, contra la ley. Declaran que para el cristiano, amigos, la ley ha sido abrogada. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que la ley no se aplica al cristiano, que el cristiano no esté sujeta a la ley de Dios. Ahora vamos a explicar, porque claramente dice Pablo, una vez más, aquí nos dice en versículo 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, el problema en interpretar estos pasajes esa es una de las razones. ¿Qué significa la palabra ley? Cuando leemos la palabra ley, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Hay quizás 3 términos, 3 palabras, las cuales usa Pablo. La palabra ley. ¿Qué significa la ley? Segundo, ¿qué significa la palabra carne? Versículo 2. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero dice versículo número 5. Dice, los que son de la carne. ¿Qué significa eso? Y tercero, la palabra espíritu.
Pablo usa la palabra ley, a veces que se refiere a la ley de Dios, a la ley de Dios. Lo contemplamos en el capítulo 7. Ahorita vamos a ver. Nada más quiero darles una introducción. ¿Por qué es que es difícil interpretar a Pablo? Bueno, nuestro entendimiento, primero. Pero también porque usa palabras como estas, la palabra ley, espíritu y carne. Pienso yo que el mejor intérprete de la palabra, amigos, es la palabra de Dios. Es lo que llaman la analogía de la fe. Que es lo que dice Pablo, por ejemplo, en el resto a los romanos. ¿Qué dice en otro lugar? Por ejemplo, en Gálatas. ¿Qué dice en Efesios la Biblia? Es el mejor intérprete. La Biblia se interpreta a sí misma. Quizás estemos aquí un largo tiempo. Pero en el día, en nuestro día, cuando muchos amigos ya no, por decirlo de esta manera, ya no dependen del Espíritu Santo. O dicen que, algunos enseñan que el Espíritu Santo es una influencia. Ignoramos muchos la obra del Espíritu Santo. Aquí en Romanos 8, quizás se mencione, digo quizás porque hay veces que podemos decir esto no habla del Espíritu Santo, pero la palabra Espíritu la usa Pablo 20 veces. 20 veces. Versículo 1, versículo 3, versículo 4, versículo 5 la usa 2 veces. En versículo número 9 la usa 3 veces. Versículo 10, 1. Versículo 11, 2 veces. Versículo 13, 1 vez. Versículo 14, versículo 15, 1 vez. Versículo 16, 23, 26, 2 veces. Y luego 27. 20 veces enfoca Pablo, amigos, la obra y la persona del Espíritu Santo. Así que pienso yo que es de gran importancia para nosotros saber qué quiere decir Pablo, qué es lo que está enseñando Pablo acerca del Espíritu Santo en la vida del creyente. Vida del Espíritu, si podemos decirlo de esa manera, vida del Espíritu. Un cristiano no vive según la carne. Un cristiano, amigos, es guiado, note Romanos 8 por favor, los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa eso? Algunos dicen de esta manera: yo siento algo. Algunos dicen: Dios me está llevando quizás a dar, me está llevando Dios a cierto lugar. Una intuición, un sentimiento interno que dicen: me está llevando Dios. Pero eso no es lo que se refiere Pablo. Desde nuestro nacimiento, versículo número 2, desde nuestro nacimiento como hijos de Dios hasta el fin, somos guiados por el Espíritu de Dios. Versículo 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Empieza Pablo este capítulo 8 diciendo: no hay condenación, pero termina este capítulo 8 diciendo que no hay separación. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Note Romanos 8 por favor. Versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y lista Pablo: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro, espada. Y incluso cita el Salmo 44. Pero dice versículo 38, dice: por lo cual estoy seguro, ni la muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Empieza con no hay condenación y termina con nuestra glorificación. Pero en medio de eso existe lo que llamamos la santificación. Eso es a través de la obra del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver estos términos, ¿sí? La palabra ley. La palabra ley. La palabra ley se usa para describir la ley de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley, como dice Pablo en Romanos capítulo 7, por favor,
versículo 12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa. El mandamiento es santo, es justo y es bueno. ¿A qué se refiere? En el contexto, dice en los versículos anteriores, dice versículo 7, capítulo 7, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Dice, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocerían la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿A cuál ley se refiere Pablo? A los 10 mandamientos, a la ley de Dios, a la ley de Moisés. Así que a veces el término ley se puede usar de esa manera. La ley de Dios, los escritos de Moisés, el decálogo, el Antiguo Testamento. Hay veces que el Antiguo Testamento entero se puede referir como la ley. Los salmos, incluye los salmos. Pero a veces también se refiere a la voluntad de Dios. Es la ley de Dios. Ahora, como hemos visto aquí en Romanos 8, por ejemplo, vamos a leer versículo 2. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo. ¿A qué se refiere? Se refiere a la ley de Dios, a los escritos de Moisés. Note que lo pone al opuesto de la ley del pecado. La ley del pecado. Así que aquí la ley, amigos y hermanos, es un principio, una regla, algo que gobierna, como la ley del pecado. La ley del pecado gobierna al pecador. La ley del pecado y la muerte se enseñorea del pecador. En otro lugar, note lo que dice en Romanos 7, por favor, versículo 23, dice, veo otra ley, ¿dónde? En el hombre interior. Veo otra ley en mis miembros, que se rebelan contra la ley de mi mente, me lleva cautivo a la ley del pecado. Algo que gobierna, amigos, a Pablo, algo que a veces toma control, la ley. Pero también hay otro término, y es la palabra carne. Carne. ¿A qué se refiere Pablo cuando usa la palabra carne? La carne. La carne es un término neutral. Es neutral. O sea, puede ser bueno, puede ser malo. Cuando se le añade un adjetivo, algo que lo describe, entonces, la mayoría de las veces se describe como algo malo. ¿Los deseos de qué? De la carne. De la carne. Los deseos de la carne. ¿Las obras de qué? De la carne. No son buenas. Gálatas 5, vamos a ver el ejemplo. En Gálatas 5, guarde su lugar en Romanos, por favor. Una vez, antes de comenzar o empezar nuestra exposición de versículo número 1, tenemos que entender unos términos. En Gálatas 5, versículo 19, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí Pablo lo usa en manera negativa. Esto es lo malo. Pero también hay veces, amigos, que la carne se refiere al hombre natural, a la voluntad, amigos, no renovada, no regenerada del hombre. Sus pensamientos, o sea, no es nada más carne. Por decir, no vamos a decir carne de la carnicería. Se puede usar de esa manera. La carne es carne, como la que compramos en la carnicería.
Pero Pablo dice, como leímos la lista ahí en Gálatas, incluye cosas como envidia, celos. ¿De dónde procede eso? Procede de un corazón no regenerado. Incluye la voluntad y el pensamiento. La carne incluye la voluntad y los pensamientos del hombre. Ya lo dije, pero hay veces que el cuerpo se pone en opuesto al espíritu. Dice en un lugar Santiago, el cuerpo sin el espíritu ¿está qué? Está muerto. Está muerto. Así que la carne se puede referir a la naturaleza carnal, a la voluntad no renovada, al hombre natural. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús a Nicodemo? Lo nacido de carne, ¿qué es? Carne es. Carne es. Después de estudiar este pasaje, ahora comprendo más a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo. Ha abierto mis ojos más el Señor para entender eso. Lo nacido de la carne, carne es. Y Nicodemo pensaba, amigos y hermanos, que se podía volver a nacer de nuevo entrando al vientre de su madre y nacer otra vez. Y el Señor le explica de esta manera: aunque fuese posible, Nicodemo, volvería a surgir la carne. Es necesario nacer de nuevo. Lo nacido de espíritu, espíritu es. La tercera palabra es la palabra espíritu. Y Pablo la usa cuando se refiere al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. No solo Pablo, pero Pedro también. A veces que la Biblia lo usa, como en Romanos 8, el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Dios. La persona de Dios. Y a veces que la palabra espíritu es el aliento. El aliento, neuma. De donde tomamos la palabra neumáticos. El aire. Eso que nos mantiene vivos. El aire. Y a veces que se refiere al alma. El alma que Dios le da al hombre. Así que vamos a considerar esos tres términos. Y cuando los leamos aquí en Romanos 8, tratemos de discernir a qué se refiere Pablo. Cuando habla de la ley, cuando habla de la carne y cuando habla del espíritu. En estos pasajes, en estos capítulos 6 al 7, Pablo se dirige a los creyentes y les habla de un tema muy difícil. Muy difícil. Es difícil de explicar, pero nosotros, los que somos cristianos, entendemos a qué se refiere Pablo. Esto es el pecado que aún mora en los creyentes. No somos perfectos. Todavía hay pecado en nosotros. Todavía, amigos, ahora, no estamos hablando de quizás se manifieste, y en algunos sí se manifiesta, como algunos se pierden, esto es, vuelven al adulterio, vuelven a emborracharse, vuelven a las drogas, pero quizás como Asaf, en Salmo 73, no tienes que voltear ahí, el cual dice: tuve envidia en mi corazón, tuve celos. ¿De dónde procede eso? ¿Por qué está dentro de mi corazón? Si el Señor ha regenerado mi alma, si antes no tenía eso, porque ahora lo reconozco, lo aborrezco. ¿Cómo es que ahora, amigos, batallo y peleo contra eso en mi vida? Yo no lo quiero. Yo no deseo tener eso. Es como gangrena en los huesos. Así que, amigos, este es el dilema en Romanos 6 al 7. Lo remanente de la naturaleza adámica en nosotros. Ahora, en estos capítulos de Romanos, y les recomiendo por favor leer 6 al 8, de aquí hasta el sábado, ¿verdad, Andrés? Porque no sé si vamos a hablar de este tema en el domingo, no sé todavía. Leer del 6 al 8. Vamos a hacer ahorita un
un sinopsis de ellos, pero sería bueno repasarlo. Porque, amigos, note que Pablo también se dirige a los cristianos y nos hace ver la batalla interior del cristiano. Porque, amigos, es una pelea real dentro de nosotros. Quizás, como dijo Pablo, note en capítulo 7, por favor, en Romanos 7, exclama Pablo de esta manera, versículo 24, que diga: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nos da la respuesta, claro, en versículo 11 de capítulo 8 dice: el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. ¿Quién me librará? El Señor a través de su espíritu. Lo vuelve a reiterar, versículo 17, capítulo 8. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 21, Romanos 8. Dice: también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad. Note cómo Pablo ilustra nuestra libertad, amigos y hermanos. Esto es presente. Esta es una libertad presente. Es una gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Por qué, amigos, tenemos esa libertad? Me estoy adelantando. Versículo 2, Romanos 8. Amigos, hemos sido librados de la ley, lo que dominaba nuestro ser, la ley del pecado y de la muerte. Cristo nos ha librado. Nos ha liberado. No solo eso. Versículo 23, Romanos 8. Dice: y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Qué glorioso será ese día, amigos y hermanos, cuando ya nos sirvamos más al pecado, que ya no exista el pecado en nosotros. ¿Cuándo será? Si el Señor viene, entonces sucederá, o cuando estemos en la tumba. Pero amén, ya al presente hemos sido librados. Somos libres del pecado sobre nosotros. No solo libres del pecado, pero como dice Pablo, versículo 1, libres de la condenación, la cual trae el pecado. Así que también cada creyente, pienso yo, creyente verdadero, hace un eco con Pablo cuando analizan sus vidas y dicen igual que él, versículo número 24, miserable de mí. Porque, amigos, nadie conoce nuestras fallas como nosotros mismos. Nadie. Quizás nos digan unos amigos y quizás nuestras esposas nos contemplen algo y nos digan, pero nadie conoce nuestras fallas como nosotros mismos. Nadie conoce, amigos, y sabemos que hay veces que nuestras actitudes, cómo nos comportamos, traen un gran reproche al nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es lo que deseo yo, y no es lo que deseas tú si eres un cristiano verdadero. Pero conocemos también, nosotros mismos conocemos las tinieblas que aún hay. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías. El corazón es engañoso sobre toda manera. Sobre toda manera. Amigos, quizás cuestionemos si hay gracia dentro de nuestros corazones. Pero mira lo que dice Pablo. Un cristiano verdadero no se deleita en el pecado. No toma deleite. Romanos 7, 22. Note lo que dice Pablo. Dice: según el hombre interior, me deleito. Me deleito. No es obligación para Pablo. No es deber. ¿Se deleita en qué? En la ley de Dios. En la ley de Dios. Un cristiano verdadero, amigos, ama la ley de Dios. Ama la palabra de Dios. Amigos,
Es como Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. Bueno, vamos a leer, vamos a hacer un sinopsis muy breve de Romanos 6, muy breve, para entender por qué Pablo ahora dice no hay condenación. Porque en capítulo, bueno, quiero regresar a un capítulo antes. En Romanos 5, por favor, note lo que dice versículo número 20, Romanos 5, 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué? La gracia. La gracia. Algunos enseñan, amigos y hermanos, para que abunde la gracia, tiene que abundar el pecado. Recuerden que dije que algunos toman estos pasajes para enseñar el antinomianismo. Dicen, para que venga más gracia en mi vida, tengo que pecar más. Es lo que pienso yo que dice el Señor Jesús cuando reprende a la iglesia en el libro de Apocalipsis, que son las profundidades de Satanás. Es un foso horrible, amigos y hermanos. Pero algunos han sido engañados con esa enseñanza, con esa doctrina. Que si pecas más, hay más gracia. No es lo que enseña Pablo. Porque inmediatamente, capítulo 6, por favor, versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Amigos, hermanos, Pablo nos enseña que un verdadero creyente no persevera y no practica continuamente el pecado. Romanos 6, 1 y 2 dice, en ninguna manera, porque noten lo que dice versículo 2. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿A qué se refiere Pablo? Estamos muertos al pecado. Incluso, amigos y hermanos, noten lo que dice versículo 3. Nos identificamos en nuestro bautismo con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3 dice, usa la palabra, ¿no sabéis todos los que hemos sido bautizados en Cristo? Versículo 4 dice, somos sepultados juntamente con Él. Versículo 5, fuimos plantados juntamente con Él. Versículo 6, fuimos crucificados juntamente con Él. Y último, versículo 8 dice, y morimos con Cristo. O sea, nos da a entender, Pablo, nuestra identificación con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, amigos y hermanos. Así que un creyente verdadero no usa la gracia como una excusa para el pecado. Deja citar a alguien más. Quiero citar a Juan. A Juan. Primera de Juan, por favor. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 8. Primera de Juan 1, 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, ahí está, dice, nos engañamos a nosotros mismos. Engañoso es el corazón sobre toda manera. Pero note, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Les quiero enseñar esto, aparte de la enseñanza de Romanos, que siempre cuando los apóstoles exponen el sacrificio de Jesucristo, la expiación de Cristo, usan palabras del Antiguo Testamento. La sangre para limpiar y la sangre para perdonar. Por eso dice versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Por qué? Porque Él dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Él ha dicho eso. Así que si decimos no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no mora en nosotros.
Cuando nos bautizamos, declaramos a todos los presentes que hemos muerto al pecado y ahora estamos vivos a Dios. Que una vida nueva ha empezado. El Espíritu Santo ha empezado una vida nueva dentro de mí a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta nueva vida, la cual da el Espíritu Santo, amigos, traerá fruto, y es fruto para justicia. Y la resurrección será también gloriosa. Pablo, amigos, usa la imagen de la muerte. Este símbolo para exhortar a los creyentes, para que ellos mismos, como dice versículo número 2 a los Romanos, por favor, para identificarse, amigos, como alguien que ha muerto al pecado. Estoy muerto, el pecado ya no le afecta a él. Una vez más, quiero mantener el contexto. Ese es nuestro estado, esa es la realidad de estar en Cristo Jesús. El que antes se enseñoreaba sobre nosotros, el que antes tenía maestría sobre nosotros, ya no lo tiene. En otro lugar dice Pablo, vosotros que en otro tiempo andabais, según dice, y lista Pablo, las concupiscencias de la carne, viviendo en deleites, según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí estábamos nosotros en otro tiempo. Pero ahora dice, ahora ya no somos esclavos del pecado. Esa es la realidad, amigos. Ese es el mensaje, Andrés, del Evangelio. Es algo que no tiene el mundo. Es algo, la respuesta que no tiene el mundo. Que el poder de Dios, amigos, lo libera del pecado. El Espíritu Santo regenera a alguien que está muerto en delitos y en pecados. Pero no, ahí no para la obra. Este es el punto de nuestro estudio. Ahí no termina la obra del Espíritu Santo. No termina en la regeneración, sino continúa operando en nosotros, amigos, santificándonos, y al final nos glorificará, nos resucitará por su mismo Espíritu. Note lo que dice Pablo en Romanos 6, por favor, versículo 12. Nos exhorta a los creyentes que han muerto al pecado. El pecado ya no tiene dominio, ya no se enseñorea sobre de ellos. El poder ha sido cancelado. La influencia que ejercía sobre ellos ya no existe. Su nueva posición es ahora siervos de justicia y no del pecado. Tienen un nuevo fruto. Ese fruto, amigos, es santificación. Romanos 6, note lo que dice, voy a leer, es un poco extenso, pero dice versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, note cómo dice, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Note versículo 14. Estos no son ideas. Esta es una realidad, amigos y hermanos. Es una realidad. Dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea la obediencia para justicia. Pero note versículo 17. Gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, al igual que usa la misma frase en versículo 2 de Romanos 8, librados de la ley del pecado, vinisteis a ser, ahora que, siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
Note verso 20. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es ¿qué? Es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado. ¿No te cuántas veces lo reitera Pablo? Ha sido libertado. Recuerden lo que dijo Jesús a los que les dijo él: si permaneceréis en mi verdad, seréis mis discípulos verdaderamente. Y si el Hijo os librare, seréis libres verdaderamente. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Recuerden que es la respuesta de ellos. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices seremos libres? Estaban mintiendo porque eran esclavos al presente de Roma, habían sido esclavos de los asirios, habían sido esclavos bajo los caldeos, siempre habían sido esclavos. Peor, eran esclavos del pecado. Por eso Jesús dijo: el que hace pecado es doulos, es esclavo del pecado. ¿Qué es lo primero que dijeron ellos? Nosotros somos hijos ¿de quién? De Abraham. Lo que hace la carne inmediatamente, confía en la carne. Siempre confía en la carne. Ellos se basaban en su herencia espiritual, decían: somos hijos de Abraham. Incluso Juan el Bautista, recuerden, los reprendió duramente. Dijo: traed frutos dignos de arrepentimiento. Y no pensáis decir en vuestro corazón: Abraham tenemos por padre, porque Dios puede de estas piedras levantar hijos para sí. Amigos y hermanos, note lo que dice el Señor Jesús, la palabra del Señor, Romanos 6:22. Ahora, dice, habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Dice: tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Por qué? Dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué bellas palabras, qué bellas palabras. Pero aquí no termina el pensamiento de Pablo. No termina aquí. Porque Pablo en capítulo 7, versículo 4, continúa con el mismo pensamiento cuando dice así en versículo 4: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante, note lo que dice, el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Es el mismo tema, el fruto para Dios, el fruto el cual es santificación, siervos de justicia. Ahora, vamos a clarificar. Un verdadero creyente no trata de ganar vida eterna a través de guardar la ley. Eso es imposible. Es imposible. La ley, amigos, no declara a nadie como justo. La ley condena. La ley declara como culpable. Nunca justifica a nadie. No puede justificar a nadie. Es el tema de Pablo. Note lo que dice: hay una ineficiencia, hay una debilidad, hay una ineficacia en la ley. Versículo 3, capítulo 8, dice: lo que era imposible para la ley es débil. Pero no es débil en sí misma. El medio, la avenida por la cual tratamos de guardarla, la carne, es imposible. Pero el creyente, el verdadero creyente, y estreso esa palabra, el verdadero creyente, ha muerto a la ley. Y ahora, amigos, está unido a Cristo. Tienen una nueva vida dada por el Espíritu de Dios. Romanos 7, versículo 6. Ahora estamos libres de la ley, de la condena de la ley. La ley no me puede condenar. ¿Por qué? ¿Por mis méritos? ¿Porque la he guardado? No, amigos, porque Dios carga a mi cuenta la justicia del Señor Jesucristo. Al depositar yo mi fe en Él, Dios no me toma como no culpable, sino como alguien justo. Me declara justo a través de la sangre de su Hijo. Por eso dice en Romanos, vamos a Romanos 3, por favor. Note lo que dice Romanos 3.
Dice versículo 21. Ahora dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso, en Romanos capítulo 7, regresemos ahí, por favor. Tenemos una vida nueva. Versículo 6, capítulo 7, versículo 6. Ahora estamos libres de la ley. No hay condenación. No dice que no hay acusación. Hay acusación. Hay acusaciones justas. Pero no hay condenación. ¿Nunca han leído la historia en el Antiguo Testamento de el sumo sacerdote, el cual se presenta y no recuerdo su nombre, se presenta ante el trono de Dios, y está el ángel de Jehová y está el espíritu, el diablo, para resistirle, y el acusador del pueblo de Dios, el cual describe Juan en su Apocalipsis, tiene una causa, puede acusar al elegido de Dios, puede decir esto y esto y esto ha hecho, amigos y hermanos, pero ante Dios no hay condenación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él así lo ha declarado. Así lo ha declarado por medio de la fe en su sangre. En su sangre. Romanos 7, por favor. Dice, versículo 6, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amigos, aquí Pablo nos enseña la inhabilidad de la ley para salvar. También demuestra cómo la ley agrava, amigos y hermanos, y aún, voy a leerlo para entender, para usar las palabras bíblicas, en versículos 7 al 13, capítulo 7. Dice, ¿qué pues diremos? La ley es pecado, dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocieran la codicia si la ley no dijera no codiciará. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él mató. Pablo enseña que la ley agrava, o sea que uno tiene el conocimiento en su estado perdido, que algo es malo a través de la ley, y agrava, queriendo guardarlo, queriendo uno ser justo y recto ante Dios. Es imposible, es imposible. Pero el problema es la ley. La ley es mala. No, dice Pablo, al contrario. Versículo 12, la ley es santa. ¿Por qué? Porque viene de un Dios santo. La ley, dice el versículo número 12, es justo, es santo, es justo. Dios es justo y Dios es bueno. Pero note lo que dice el versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Es muerte la ley? ¿La ley es la causa de la muerte? No, no es la muerte. La ley no es muerte. Dice claramente el versículo 13, en ninguna manera. Ya lo dijo en versículo 23, la paga del pecado es la muerte.
El propósito de los sacrificios en el Antiguo Testamento, amigos y hermanos, tenía un propósito. Siempre, siempre. Cada vez que se ofrecía un holocausto, se ofrecía un cordero, se ofrecía un buey, se ofrecía una oveja, se ofrecía una ave, siempre estaba siendo enseñado al pueblo de Israel: la paga del pecado es la muerte. Tiene que interceder la muerte. El justo por el injusto. Un inocente por el culpable. Si quieres acercarte a Dios, tiene que ser a través de la muerte de un inocente. Y tiene que haber sangre. Por eso dice versículo 13, ¿cuál es el problema? ¿La ley? No. El pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y aquí está el dilema, versículo 14. Sabemos que la ley es ¿qué? Espiritual. Es espiritual. Y el hombre es natural. No puede. Por eso dice Pablo, Romanos 8, versículo número 7. No, perdón, versículo 7. Dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. No son amigos. Están en oposición, están opuestos. Se oponen, están en guerra. No solo eso, versículo 7, noten, no se sujetan a la ley de Dios. Es imposible, amigos, que alguien sin el Espíritu Santo se someta a Dios, se someta a la ley de Dios. Es imposible. Versículo 7 lo vuelve a reiterar, ni tampoco pueden. Y luego versículo 8 dice, no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Así que, amigos, aprendemos a través de Pablo en Romanos 7 la batalla interna del creyente contra el pecado. Nos dice el versículo 18, capítulo 7, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Nota lo que dice el versículo 18, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago, lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, hallo este principio, hallo esta regla. Siempre que quiero hacer el bien, encuentro esto, ¿qué? El mal está en mí. Me deleito en la ley de Dios, pero siempre encuentro este dilema. Veo esta batalla. No hay nada bueno. El mal está presente. La ley del pecado está presente. Así que Pablo, bajo inspiración ahora, nos guía a través de esto, amigos y hermanos. No nos deja ahí. No nos deja ahí. O sea, nos muestra, amigos, nuestra posición en capítulo número 6. En capítulo 7 nos muestra la batalla interna. Y no nos deja ahí. No nos abandona el Espíritu Santo. Porque gracias a Dios, en su infinita sabiduría, en capítulo 8, comienza así, dice, ahora, una conclusión. Y nos declara esto, una gloriosa declaración. Dice, no hay condenación. No hay ninguna condenación. Aquellos que están en Cristo Jesús, los cuales lo manifestarán prácticamente. ¿Y por qué hace Pablo tal declaración? Versículo 2, versículo 3 nos da las razones. Note, versículo 2 nos dice por qué no hay condenación. Dice, ¿por qué? La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado, por eso no hay condenación. También versículo 3 nos dice por qué. Ahí está el por qué. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo,
en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. La conclusión, versículo 1, y la razón por tal conclusión o tal declaración. Qué gran misericordia por parte de nuestro Padre Celestial. Qué gran misericordia. Cómo consuela nuestra alma. No estamos solos. No estamos solos, amigos, hermanos. En esta batalla que tenemos dentro de nosotros, aunque veamos muchas fallas, aunque entendamos que somos débiles, ¿quién nos ayudará? ¿Quién nos guiará? Pablo, amigos, una vez más, en este capítulo habla mucho de la obra del Espíritu Santo. 20 veces. Una vez más, si quieren, cuando lean este capítulo, subrayen o marquen, o quizás en una hoja aparte, apunten. Pablo lo menciona 20 veces. 20 veces. Tenemos entre la declaración que no hay condenación y la declaración, amigos, que no hay separación. Pablo nos enseña esto. Nos enseña, amigos, que los que andan en el Espíritu, note versículo 1, los que andan conforme al Espíritu, los que son guiados por el Espíritu, los que son ayudados por el Espíritu, aquellos que tienen el testimonio del Espíritu, aquellos los cuales intercede el Espíritu, aquellos en cuales mora el Espíritu. Amigos, qué bendición. Es lo que dijo Jesús cuando dijo: no os dejaré huérfanos. En San Juan, vamos a San Juan. Saber que no estoy solo. Y no me ha abandonado Dios a mis propias fuerzas, no me regeneró y ahí me dejó. Juan 14, versículo 16. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. No le conoce, no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con nosotros. Y esto es muy importante: estará en vosotros. Qué palabras de gran consuelo. Versículo 18. Fíjate lo que dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. San Juan 16, por favor. San Juan 16, versículo 12. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué bellas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amigos, nos dice Pablo a través de esta, no sé, hermano, no sé ni a qué horas empecé, hermano, no sé, no el reloj, así es que disculpen si digo mucho, si es muy corto, no sé. Quería hacer una introducción esta tarde, pero a través, regresemos a Romanos, nada más vamos a ver pronto. A través de esa palabra no hay condenación. Ahora dice, pues ninguna condenación hay para los que están, y es muy importante, es muy importante esta frase, no podemos pasarla, ignorarla.
en Cristo Jesús. La importancia de estar en el Señor Jesucristo. Ninguna condenación. Nada más de que explicarle qué significa la palabra condenación. Cerramos, ¿sí? La palabra condenación es un término legal, un término forense. Se opone o es contrario a la justificación. Al presente estamos condenados o justificados ante el juez de toda la tierra. Es una declaración legal, es una sentencia, es un veredicto contra, en este caso, aquellos que no están en Cristo Jesús. O sea, los que no están en Cristo Jesús están condenados. Es lo que dijo él, ¿verdad? Vamos a leerlo, mira. Vamos al libro de San Juan, ¿no? Vamos al libro de San Juan. En San Juan, capítulo 3, un texto muy famoso. En San Juan 3, dice, versículo 18. Vamos a leer el versículo 17 para mantener el contexto. Dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No sabemos por qué, ¿verdad? No hay necesidad, ya estamos condenados. Pero el Hijo, ese no es el mensaje del Evangelio, de predicar a su Hijo para condenar al mundo. Él vino al mundo, dice, para que el mundo sea salvo por Él. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios, de la condena de la cual salvarlo. El que en Él cree no es condenado, no hay condenación. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Romanos 5, por favor. Romanos 5. En Romanos 5 nos habla Pablo, nos dice y nos explica este término. En Romanos 5, dice versículo 17, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que note lo que dice, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. El punto es este, la condenación y la justificación están opuestos. Al igual que dice Pablo, enemistad. No se pueden, no tienen amistad, no hay nada en común. También lo dice en versículo número 15. Por el don no fue como con la transgresión, porque así por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Abundaron mucho más para los hombres la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Cuál es la base de esta condenación? Vamos a cerrar. ¿Cuál es la base? Porque es un término legal, el estar condenado. ¿Cuál es la base? ¿En qué se basa? Bueno, una vez más, ya hemos leído ahí. A través de la desobediencia de uno, de Adán. Todos somos constituidos pecadores. Pero en Romanos 3, ¿por qué razón merecemos la condenación? Hay muchas razones. Hay muchas razones por las cuales podemos ser condenados justamente.
Una vez el hecho de que somos hijos de Adán. Pero aquí Pablo, voy a cerrar a leer este pasaje, ¿ok? Mañana, si Dios quiere, vamos a continuar. Pero noten cómo Pablo nos da aquí las razones por las cuales merecemos condenación. ¿Qué es lo que merece la condenación? Todo, amigos, todo lo que caiga corto de la gloria de Dios. Todo. Cualquier cosa que viola la ley de Dios. Por eso dice Pablo, vamos a ver, Romanos 3, versículo 10. Como está escrito. ¿Qué es lo primero que dice? No hay justo, ni a uno. No hay justo. No hay quien haga la justicia. No hay ni uno. Eso merece condenación. O sea, al venir ante el trono de Dios, ¿hay un justo? No hay ni uno. No hay uno. También, nota el versículo 11. Dice, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Versículo 12. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. La palabra es acrios. Voluntariamente se desvían del camino. Se hacen inútiles, no sirven, no servimos, más bien dicho. Versículo 12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Note, versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron un camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero note lo que dice. Note el versículo 19. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede. ¿Bajo qué? Bajo el juicio de Bajo el Dios. juicio de Dios. Esos son los términos legales por los cuales podemos ser condenados por la ley. No eres justo. No buscas a Dios. Note que no incluye ni uno de los 10 mandamientos. Eso se puede incluir también. Se puede incluir. Pero pienso que ahí está incluido en versículo 10. ¿En qué se basa? Que no hay justicia, en que no guardaron la ley. La ley es justa, la ley es perfecta, la ley es santa. Y la ley dice, no hay ningún justo, ni siquiera uno. Condenación. Es un término de ley. Así que hay muchos méritos por la cual el hombre puede ser condenado. Pero amigos, por el mérito de Cristo y nuestra unión con Él, seremos castigados por el Señor y somos castigados por el Señor. Somos corregidos, somos disciplinados por el Señor, pero no condenados con el mundo. Es lo que dice Pablo. Somos juzgados. Si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados por el Señor. Somos castigados, pero no condenados con el mundo. Por eso, regresemos a 8. Si Dios quiere, mañana y la próxima, vamos a explicar más este texto. Quería que comprendiéramos por qué llega Pablo a este punto. Cuando dice, versículo 1, capítulo 8, ninguna condenación hay. La ley no puede condenar. El enemigo no puede condenar. No existe. Pero note esta posición bendita. Los que están en Cristo Jesús. Los que no andan. La palabra andar es peripateo, de andar alrededor.
La manera de vivir. No es que la manera de vivir garantiza o que nos da la vida eterna, sino que es un fruto, amigos, de estar unidos con Jesucristo. Es el fruto de la justificación y la santificación, van unidas. El que Dios, incluso, dije ya voy a cerrar, pero si no me conocen, siempre digo eso. Pero nada más quiero leer el versículo muy famoso de capítulo 8 y versículo 29. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿A qué imagen vamos a llegar? La imagen de su Hijo. Empezamos con nuestra regeneración, amigos hermanos. En el Espíritu Santo nos regenera y nos va conformando a ser igual a su Hijo. No llegaremos a ser perfectos en este lado de la eternidad, pero es un proceso. Porque, dice versículo 29, a los que antes conoció. Versículo 30, son a los que predestinó. A esos también los llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Qué bello pasaje. Qué bello pasaje. Por eso no me sorprende la respuesta de Nicodemo. No me sorprende la respuesta de los fariseos, de los saduceos, de los religiosos de ese tiempo, que no podían comprender, aunque era una enseñanza del Antiguo Testamento, amigos y hermanos. Es la obra de Dios. Por eso Jehová dijo, circuncidará el prejuicio de vuestros corazones. Hará un nuevo pacto, no como el pacto que hice con vuestros padres cuando los saqué de la tierra de Egipto. Pero este es el pacto, dice, que haré con ellos. Pondré mi espíritu en sus mentes, mis leyes en sus corazones. Andarán en mis caminos. Amigos, eso es lo que se refiere Jesús cuando habla con Nicodemo. Por eso le dice, ¿eres maestro en Israel y no entiendes estas cosas? No es el problema, una vez más, no es el intelecto, no es el entendimiento humano, es el corazón. Es el corazón. Por eso en otro lugar dice Pablo, con el corazón se cree, ¿para qué? Justicia. Para justicia. Con el corazón. Bueno, si Dios quiere, amigos, es una introducción. Mañana, si Dios quiere, haremos una exposición más clara. Nada más quería hacer una introducción esta tarde. ¿Ok? Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, alabado sea tu santo y bendito nombre. Señor, gracias por tu palabra. Oramos, Señor, que lo tuyo quede en nuestro corazón, que tú, Señor, nos enseñes de tu palabra, que abras nuestros ojos para ver las grandes maravillas de tu ley. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por guardarla hasta este día. Señor, bien dice tu palabra, Señor, somos como la flor, Señor, pronto la gloria cae, Señor, pero tu palabra permanece para siempre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes. Bendícelos, Señor, en tu nombre. Guíanos en tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Gracias.